Buenos días, estimados estudiantes. Te saluda la profesora Mirta Giovanna y hoy iniciamos la semana 3 de Aprendo en Casa. Vamos a trabajar hoy dos áreas, es decir, personal social y comunicación. Y la actividad de hoy es, ¿son las elecciones un asunto público? Y vamos a iniciar esta semana con la actividad denominada Explicamos por qué las elecciones son un asunto público. Recordemos que esta actividad integra dos áreas, por lo cual vamos a evaluar dos competencias. La competencia de comunicación lee diversos tipos de texto en su lengua materna y la competencia de personal social convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Ya que en la actividad de hoy leeremos un díptico y este díptico está relacionado con la participación democrática de los ciudadanos. ¿Y qué aprendizajes vamos a lograr hoy? Mis queridos niños y niñas, es importante que antes de desarrollar la actividad tomemos en cuenta los criterios para valorar tus aprendizajes, los cuales vas a evaluar al finalizar la actividad en el día de hoy. Deberás ser capaz de identificar información explícita en diversas partes del texto, es decir, en el díptico que leerás, para así poder responder a las preguntas. Luego, serás capaz de deducir cuál fue la idea o intención del autor al escribir el texto. Escribir las ideas más importantes y proponer acciones concretas para apoyar a tus familiares para que tomen una decisión responsable en las elecciones. Si bien es cierto, nuestro país el día 11 de abril llevó a cabo las elecciones para elegir a nuestras autoridades nacionales. Sin embargo, nos vamos por una segunda vuelta. Es indispensable que sepamos tomar decisiones muy responsables para elegir a nuestro presidente o presidenta. ¿Y cuál es el propósito del día de hoy? O nuestra meta es, en esta actividad conocerás a través de un texto y explicarás por qué las elecciones son un asunto público y además dialogarás al respecto con tus familiares. ¿Y sobre qué vas a dialogar? Muy bien, para proponer acciones concretas y que ellos puedan tomar una decisión responsable en estas nuevas elecciones. Es hora de empezar. Te invito a leer un díptico sobre las elecciones como asunto público, pero antes quiero preguntarte, ¿sabes lo que es un díptico? Aquí te mostramos un ejemplo. En esta parte harás uso de tus saberes previos, es decir, expresarás a tu familia, a tu maestro o maestra tus ideas y no te preocupes porque más adelante podrás corroborar tus ideas y opiniones. Ahora observa las imágenes. ¿Qué vemos? Un díptico, ¿verdad? Pero, ¿cómo son los dípticos? ¿Qué forma tienen? ¿Cómo está dividido? ¿O en cuántas partes se dobla la hoja? ¿Qué características puedes apreciar? ¿Cómo son las letras? Las imágenes. ¿Puedes responder? Claro que sí, ¿verdad? ¿Para qué se usan los dípticos? ¿Piensas que este texto nos brinda entretenimiento o tal vez información importante? ¿Qué crees tú? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿En qué lugar has visto este tipo de textos? ¿Por qué se denominarán dípticos? ¿Tendrá que ver acaso con las divisiones de las hojas? Porque recordemos que también existen los trípticos. Y para hacer un tríptico debemos doblar la hoja en 3 partes. Entonces, ¿por qué se denominan dípticos? Muy bien, es hora de continuar. Vamos a leer el siguiente díptico y escribir las ideas más importantes en algún cuaderno u hoja de reuso.
Y aquí tenemos una pregunta. ¿Qué dice la Constitución Política del Perú? Nos dice que el Perú es un país democrático. El pueblo tiene el poder para elegir a sus representantes mediante el voto o sufragio. Claro, y eso lo acabamos de ver el día domingo 11 de abril, cuando muchas personas fueron a votar por su presidente o presidenta. Continuamos. Los ciudadanos mayores de 18 años de edad tienen derecho de sufragar para elegir a sus autoridades a nivel local, regional y nacional. El sufragio o voto es personal, libre, secreto y obligatorio. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos. ¿Y quiénes son los ciudadanos? Muy bien, aquellas personas que son mayores de 18 años. ¿Pero qué es un asunto público? Aquí tenemos 4 ejemplos de lo que son asuntos públicos. Uno de ellos es el uso indebido de los recursos de la comunidad por parte de las autoridades. ¿Qué recursos, por ejemplo, hay en tu comunidad? El agua, el alumbrado público, los espacios verdes, los parques, que debemos cuidar porque es de todos, ¿verdad? Por lo tanto, su uso es un asunto público. Aquí tenemos otro ejemplo, recuperar las áreas verdes en la localidad. Claro, porque las áreas verdes son espacios recreativos y además las plantitas nos ayudan a descontaminar el ambiente, el cual es beneficioso para la salud de todos. En todo caso, también es un asunto público. Otro ejemplo que podemos observar en el texto es tener una radio local para que los estudiantes accedan a sus clases en la comunidad. ¿Será importante que haya una radio en una comunidad en la cual los estudiantes puedan acceder a sus clases virtuales? Claro, así la población puede estar informada. Hay lugares donde no es accesible contar con otros medios como la televisión o el internet. Leamos un ejemplo más. Aquí tenemos el cuidado del tambo comunal. ¿Y qué son los tambos comunales? Bien, son modernas instalaciones en medio de zonas rurales, zonas alejadas de la ciudad que ofrecen servicios a las comunidades. Y esto también es un asunto público. Pero, ¿qué es un asunto público? Leamos. Un asunto público es una problemática, situación, necesidad que afecta a todas las personas de una comunidad, región o país. Sigamos. Las elecciones como un asunto público. Las elecciones son un asunto público porque las ciudadanas y los ciudadanos eligen a las autoridades y les dan la responsabilidad de administrar y dirigir temporalmente la comunidad, región o país. Debemos tener en cuenta nuestra responsabilidad ciudadana antes, durante y después del proceso electoral. Debemos recordar que antes del proceso electoral debemos tomar en cuenta las propuestas de los candidatos, su trayectoria política, su perfil, las acciones que han realizado en beneficio de su comunidad o del país. Durante el proceso electoral, tomar en cuenta los protocolos que nos brinda la OMPE y al finalizar el proceso, es decir, después, respetar los resultados de las elecciones, ya que nuestro país es un país democrático. Muy bien, ahora que hemos finalizado la lectura del díptico, ¿te gustaría comprobar las ideas que tuviste al inicio? Claro que sí, ¿verdad? Luego de la lectura, podríamos responder ahora sí, con certeza, ¿cómo son los dípticos? Muy bien, los dípticos son como folletos. ¿Y qué características tienen? Es una hoja dividida en 2 partes y este tipo de texto
nos brinda información sobre un tema de interés. Presenta imágenes de colores, letras de diferentes formas y tamaños. Es colorido porque tiene la intención de llamar la atención del público que lo lee. ¿Para qué se usa este folleto? Como hemos dicho, el folleto nos brinda información acerca de un tema de interés. En este caso, el folleto o el díptico que hemos leído nos muestra información sobre por qué las elecciones son un asunto público. Además, que nos dice que en la Constitución política respalda al pueblo peruano para elegir a sus representantes mediante el voto o el sufragio. ¿Y dónde podemos encontrar este tipo de texto? Es decir, el díptico. Podemos encontrarlo en los diferentes lugares públicos. ¿Y por qué se denominan dípticos? Claro, hemos visto que es un díptico porque consta de una hoja doblada en dos partes. Podemos apreciar dos caras en la parte exterior y dos caras en la parte interior. Ahora sí, continuemos. Responde a las siguientes preguntas respecto al texto que hemos leído. ¿Cuál crees que es la intención o propósito del texto? Esta pregunta te permitirá deducir para qué fue escrito el texto, cuál fue la intención. ¿Será tal vez para divertirnos o entretenernos? ¿O quizá para brindarnos alguna información sobre algún tema importante, un tema de interés? A ver qué piensas. 2. ¿Qué es asunto público? Explica con tus propias palabras. Si hacemos una segunda lectura, podemos encontrar algunas ideas sobre qué es un asunto público. Te invito a identificar y tomar nota de las ideas más importantes. Recuerda que estos son criterios que tomará en cuenta tu profesor o profesora para evaluar. Debes aprender a deducir para qué fue escrito un texto, además identificar información explícita que se encuentra en él. Continuemos. Presenta un ejemplo de asunto público a nivel de tu localidad y otro a nivel del país. Recordemos que en el texto hemos visto algunos ejemplos claros de lo que es un asunto público. El uso indebido de los recursos de la comunidad, cómo recuperar las áreas verdes, tener una radio local o el cuidado del tambo comunal. Ahora bien, te toca a ti dar otros ejemplos. Tal vez mejorar los jardines o parques de tu comunidad, colocar algunos tachos fijos en las esquinas de las calles para que la gente coloque los desperdicios y cuide el medio ambiente. En cuanto a nuestro país, la responsabilidad que debemos tomar los ciudadanos al tomar decisiones responsables para elegir a nuestros representantes y autoridades de nuestro país. Piensa y anota otros ejemplos. Pregunta 4. ¿Quiénes eligen a las autoridades de la comunidad, región o país? Pues bien, regresemos al texto y leamos quiénes son los ciudadanos o las personas que están capacitadas para elegir a nuestras autoridades. ¿Consideras que los niños y las niñas están preparados para elegir a los candidatos? ¿O solamente las mujeres? ¿O solamente los varones? A ver, recordemos qué nos dice el texto. Ahora sí, teniendo en cuenta las respuestas dadas, dialoga con tus familiares sobre por qué las elecciones son un asunto público. No olvides tomar nota. Como verás en el texto que hemos leído, hemos encontrado algunas frases y palabras nuevas. Me gustaría que utilices tu diccionario o algún diccionario virtual para poder encontrar el significado de estas palabras o frases. Por ejemplo,
¿Qué entiendes por la Constitución Política del Perú? ¿Qué es un país democrático? ¿Quiénes son los ciudadanos? ¿Y qué significa sufragar? Estas palabras o frases te ayudarán a comprender mejor la lectura. Luego, aplica lo aprendido. ¿Con qué acciones concretas puedes apoyar a tus familiares para que tomen una decisión responsable en las elecciones? Recordemos que en las actividades anteriores que hemos realizado, hemos hecho encuestas y los resultados de ellas nos dicen que algunas de las acciones o criterios que toman en cuenta las familias para decidir sus votos son analizar las propuestas de los candidatos. Además, ver su trayectoria política, su hoja de vida. Es importante también revisar las acciones que han realizado los candidatos en bienestar de la comunidad o país. Muy bien, ahora junto con tu familia, piensen qué otras acciones concretas pueden ayudar a tomar una decisión responsable para elegir a las nuevas autoridades. Luego, anota estas acciones en tu cuaderno u hojas de reuso, ya que pueden ser de utilidad para que elabores tu díptico más adelante. No olvides que estas acciones deben ser buenas y beneficiosas para el país. Finalmente, evalúa tus aprendizajes. ¿Lograste identificar información explícita en las diversas partes del texto, del díptico, para responder a las preguntas? ¿Escribiste la idea más importante del texto? ¿Lograste deducir cuál fue la idea, intención o propósito del autor al escribir el texto? Finalmente, ¿lograste proponer acciones concretas para apoyar a tu familia en la toma de decisiones responsables para las elecciones? Recuerda que debes guardar tus hojas de trabajo en tu portafolio. Muy bien, mis queridos estudiantes, les deseo muchos éxitos en sus actividades. Nos vemos en el próximo video.